Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, chef. ¿Cómo están hoy? Bien, muy bien. Sí. De una me dicen que no hay problema, la semana pasada no. Se nota que me extrañan. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Estamos 5 ya de los 8, en honor al tiempo. Pues ustedes habrán visto que ya el CIB está actualizado, hemos empezado una nueva unidad. La de las cocciones en aceite, los métodos de cocción ha sido un poquito prolongada, un poco retroalimentar, ¿no es cierto? Los sistemas de cocción, identificar los géneros cárnicos fue la primera parte de esta unidad. Luego empezamos a ver directamente las cocciones en medio seco, revisamos cocciones en horno, ¿no es cierto? Cocciones en parrilla, elaboramos nuestras fichas, luego pasamos a cocciones en medio graso, ¿no es cierto? Analizando el salteado, la fritura, el confitado. Y el día de hoy vamos a iniciar la unidad número 2, revisando cuáles son los métodos de cocción por concentración y medio húmedo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a analizar las cocciones que requieren de agua o algún tipo de líquido, ¿no es cierto?, para poder generar el calor y cocer los alimentos, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar con esto, tratar de revisar todos los sistemas de cocción el día de hoy. Adicional a esto, pues en esta nueva unidad vamos a revisar, si bien ustedes en la primera unidad, cuando hicimos identificación de géneros cárnicos, ¿verdad? Hicimos o revisamos, ¿no es cierto?, los cortes o las partes de las aves, ¿verdad? Lo que vamos a revisar ahora también, haciendo referencia un poco a los géneros de primera categoría del ave, los que necesitan menos tiempo de cocción, revisaremos también algo sobre el deshuese de las aves, deshuese de pollo, ¿sí? Y tenemos una tarea ya esta semana que durante toda esta semana vamos a estar trabajando con los pescados, ¿sí? Haciendo referencia también al libro de cocina básica y tiene encargada ya una tarea referente a los pescados que vamos a tener que realizar la identificación, ¿ya? Entonces, tenemos material bastantísimo para esta semana inicial. Creo que la primera y segunda semana que inicié con ustedes, igual tenían bastante material que revisar, algunas tareas y avanzamos bastante bien. Ahora vamos a terminar de revisar, ¿no es cierto?, el deshuese del pollo y iniciar con el limpieza de pescado y tratamiento de pescados, diferenciación entre los pescados, para posterior continuar con el tema de los mariscos. Yo les había puesto ya a revisar, ¿no es cierto?, algo sobre el pulpo, haciendo un poco referencia a la cocción del grillado que se aplica muchísimo a este producto. Sin embargo, ahora vamos a reforzar y revisar, ¿no es cierto?, los géneros mariscos, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar, ¿ya? Déjeme, alguien me está pidiendo la ID. Ya, bien. Entonces, ayúdenme apagando sus micrófonos, por favor. Gracias. Bien. Entonces, empezamos por los métodos de cocción por concentración en medio húmedo. ¿Ya? Estos métodos de cocción requieren de agua de por medio o de algún tipo de líquido para poder realizar la cocción, ¿sí? El primer sistema de cocción que vamos a revisar es el hervido. Significa cocinar en un líquido que está burbujeando y que tiene gran cantidad de agitación. Ya sabemos que el agua, bueno, siempre que está más cerca del nivel del mar, ¿no es cierto?, va a llegar a hervir en menor tiempo. Nosotros acá en nuestra zona no estamos tan arriba, ¿no es cierto? Estamos un poquito más al nivel del mar.
Sin embargo, nuestra temperatura a la que empieza ya a ebullir es a partir de los 95, 98 grados, ¿sí? Pero vamos a tomar una referencia de 100 grados centígrados como la temperatura a la que empieza a ebullir el agua. Al nivel del mar, como digo, que es mucho más alto el fuego, el calor, ¿no es cierto? Entonces el hervido obviamente iniciará mucho más antes. Sin embargo, el hervido en general se utiliza para cocinar productos como vegetales, a altas temperaturas. Este es un sistema de cocción que si es que no se aplica correctamente puede llegar a dañar la proteína en las carnes, ¿ya? Y además de esto, dañar los alimentos delicados, proteicos, como por ejemplo pescados, ¿ya? Que de pronto tienen una estructura muy delicada y que con este sistema de cocción pueden llegar a romperse. Sin embargo, vamos a ver a qué tipo de productos podemos aplicar. Ya, cocer en un líquido hervido es una técnica que consiste en cocer un alimento en agua el tiempo deseado. Ya, la diferencia que se encuentra con el blanqueado, por ejemplo, es que en este no se limita el tiempo. Entonces, más adelante también está la técnica de blanqueado como un sistema de precocción. Lo importante, el momento de reconocer la cocción del hervido, que ya es bastante común porque es una de las principales técnicas que ustedes aplicaron en vegetales el ciclo anterior. Ahora vamos obviamente a hacer la aplicación en el hervido. Se recomienda que este tipo de cocción se aplique cuando tenemos sobre todo géneros de tercera categoría, géneros que necesitan mucho tiempo de cocción, entonces ahí sí aplicaría o podríamos utilizar la técnica del hervido. Ya acá tenemos, por ejemplo, un video donde podemos observar la técnica del hervido. Sin embargo, aquí vemos que el borbotón del agua, ¿no es cierto?, no es tan fuerte. ¿Por qué? Porque sí va a depender un poco del tipo de productos que yo esté cocinando, ¿ya? Para poder aplicar un borbotón más grueso, ¿sí? O más desarrollado que uno menos. Cuando yo, por ejemplo, voy a hervir productos vegetales como zanahorias, ¿no es cierto? Papas, no voy a tener el problema que de pronto estos se rompan en la cocción, ¿ya? Pero, por ejemplo, un pescado sí voy a tener mayor cuidado porque el borbotón puede llegar a romper. En el ejemplo que teníamos aquí del video, lo que podemos observar es que se están hirviendo pedazos de pasta, ¿sí? O estas pastitas ya tipo raviolis y todo tipo tortellinis, que son estas pastas rellenas que necesitan que la temperatura del agua, si bien es cierto, supere los 100 grados centígrados, que esté hirviendo, como vemos aquí, pero el borbotón no tiene que ser tan fuerte para evitar romper los alimentos que estamos hirviendo. ¿Ya? Bien. Antes de seguir con el siguiente sistema de cocción, no sé si es que ustedes de pronto han escuchado alguna otra vez o el ciclo anterior utilizamos el punto simmer como punto de partida para empezar a cocinar los alimentos. ¿Qué significa el punto simmer? Significa cocinar en un líquido que está burbujeando muy suavemente a una temperatura menor al punto de ebullición, que sería máximo 96 grados. ¿Sí? Esto es lo que aplicamos cuando realizamos, por ejemplo, los fondos. Ustedes hicieron fondos en primero, ¿verdad? Y estos fondos los hacíamos bajo la temperatura de ebullición, ya que lo que esperamos con este sistema, con esta aplicación de temperatura, es que se maneje, que no se evapore el líquido y que de pronto el líquido pueda llegar a tener un sabor bastante peculiar, bastante fuerte de los alimentos que estamos cocinando dentro de él, ¿sí? Entonces, cuando cocinamos un alimento con inmersión dentro de un líquido bajo el punto de ebullición, por abajo de la temperatura de 96 grados, estamos utilizando el punto simmer para cocinar, ¿sí? El alimento, al momento de escalfar o de cocinar con el punto simmer, debe quedar completamente sumergido en el líquido caliente durante el proceso, pero no debe tocar las paredes ni el fondo de la olla. Debe haber líquido suficiente. La temperatura al estar menos los 96 grados, esto quiere decir que no va a haber un borbotón fuerte, por lo tanto yo no voy a golpear el alimento ni hacia las paredes ni hacia el fondo de la cacerola en donde estoy realizando esta cocción, ¿sí? Entonces, el punto simmer
Recuerden que es esta temperatura por abajo del punto de ebullición que cocina solamente con la temperatura de 96 grados, ¿ya? Y la técnica que se realiza con el punto Simmer podemos llamar escalfado, ¿sí? Sin embargo, más adelante vamos a ver otra técnica de cocción en donde vamos a ver también el punto Simmer como uso. Ahora, una recomendación. Normalmente, al cocinar yo un punto Simmer, no necesariamente tengo que hacerlo utilizando un líquido saborizado. ¿Sí? Yo puedo cocinar a punto Simmer, por ejemplo, vegetales para evitar que el agua se evapore o que de pronto la temperatura sea tan alta que haga que se pierdan el valor nutricional de los vegetales. En el caso de los géneros cárnicos, se recomienda aplicar esta temperatura de cocción, ¿sí? Cuando utilizamos pescados o mariscos, ya sobre todo los pescados que tienen esta estructura bastante delicada que pueden llegar a romperse durante la cocción. Bien. Otra forma, otro sistema de cocción por medio acuoso que vamos a revisar. Ya, bueno, antes de continuar, tengo aquí una acotación más. Normalmente, o la regla que se utiliza cuando hacemos hervidos o hacemos cocciones con punto Simmer, es que el líquido primero debe llegar a altas temperaturas, ya antes de introducir el alimento, y luego se baja la temperatura en el caso de el punto Simmer, ¿ya? Obviamente, cuando realizamos cocciones como hervido, se mantendrá el punto de ebullición, ¿sí? Y cuando realice cocción con punto Simmer, debería, obviamente, el líquido tiene que estar primero hervir, luego bajaré la temperatura, agregaré el alimento, ¿ya? Y se mantendrá el calor constante, ¿sí? Entonces, para estos sistemas de cocción es importante manejar el agua a punto de ebullición porque de pronto, si es que yo inicio con temperatura más abajo del punto Simmer, de pronto va a tardar más tiempo en llegar a cocinarse los alimentos, sobre todo si es que yo considero un tiempo o estoy siguiendo una receta donde me dicen que el producto tiene que cocinarse a punto Simmer durante un tiempo. Yo tengo que considerar el punto Simmer luego de que el agua haya llegado a su punto de ebullición y ahí sí bajar la temperatura. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque posiblemente si no controlo o respeto el tiempo a partir del punto Simmer, de pronto yo voy a tardar más tiempo o los alimentos no van a llegar a la cocción idónea durante ese tiempo que se haya establecido, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero cocinar un filete de pescado de 200 gramos. Resulta que con punto Simmer yo voy a tardarme en cocinar 12 minutos de este filete de pescado, ¿sí? Pero si es que yo no le di temperatura de ebullición primero a este líquido de cocción, ya puede que el pescado tarde de 15 hasta 20 minutos en cocinarse, porque el agua, ¿no es cierto?, estuvo fría. Ahora, si es que yo de pronto sigo la receta y dice 12 minutos en punto Simmer y resulta que yo consideré el tiempo a partir de colocar el pescado desde agua fría, de pronto entonces yo no voy a tener la cocción completa del pescado una vez que se hayan cumplido los 12 minutos, ¿sí? Entonces, por eso es importante como regla que primero el líquido, ¿no es cierto?, de cocción hierva o el agua hierva, ya una vez que hierve bajo temperatura, coloco el alimento y de ahí sí empiezo a mantener el punto Simmer en el caso de requerir o el punto de ebullición, ¿no es cierto?, si estoy realizando un hervido. Y acá tengo un hervido, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya tengo borbotón y está bastante intenso. Entonces aquí yo recomendaría que se cocinen productos que tengan una estructura más fuerte, ¿ya? O hacer lo que en este video se realiza. Si vemos que estamos introduciendo pequeños pedazos de carne, ¿no es cierto?, en este caldo, en este líquido que está saborizado, ¿no es cierto? Y yo necesito poco tiempo, considerando que estoy cociendo un pedazo de carne magra, ¿ya? O un pedacito de pescado, o algún tipo de marisco que también podría ser, ¿ya? Ya, la siguiente forma o siguiente sistema de cocción que aquí ya voy a aplicar y por eso es que puse el simmer antes
de indicar el pochado, ¿ya? El pochado es una cocción que yo realizo en un líquido generalmente poco, ya que no está burbujeando y que la temperatura está máximo hasta los 82 grados. Incluso estoy abajo del punto Simmer, ¿sí? El pochado es usado generalmente para cocinar alimentos delicados como pescados, huevos sin cáscara. También es utilizado para cocinar los alimentos de forma parcial, para eliminar sabores y darle firmeza al producto antes de su cocción final, ¿sí? Ahora, una diferencia importante que tengo entre el pochado y otros sistemas de cocción que utilizan medio líquido es que en el caso del pochado voy a utilizar un líquido saborizado, ¿sí? A excepción de los huevos que se cocinan en agua con vinagre, ya para poder darle la forma del... ¿Hemos escuchado del huevo pochado alguna vez? Sí, Sí, ¿no es cierto? Que es este huevo que se cocina sin la cáscara y que se cocina en agua con vinagre. Entonces, el agua y el vinagre, la acidez del vinagre tiene una reacción con el calcio del huevo y lo que hace es que se repele esto y se crea como una película protectora en la parte de afuera del huevo. Y yo tengo, ¿no es cierto?, un producto similar a un huevo tibio, pero cocido dentro de agua. Entonces, ¿qué hace el vinagre aquí? Es el elemento saborizante y el elemento que yo utilizo para cumplir esta función, ¿ya? Pero si es que yo quiero, por ejemplo, pochar productos como pescado, como vemos aquí en la fotito, ¿no es cierto? Tengo pescado. Si es que ustedes se fijan, el líquido es bastante turbio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene elementos saborizantes y alrededor también vemos un poco de productos saborizantes que van a darle el sabor, ¿no es cierto?, a este líquido de cocción, ¿sí? Entonces, a diferencia del hervido, que utiliza temperatura por arriba de los 100 grados y utiliza solamente agua para realizar la cocción, el pochado utiliza una temperatura por abajo de los 82 grados, ya, o hasta el punto Simmer, es la temperatura que yo voy a utilizar, y el líquido tendrá que estar saborizado para que tanto el pescado o el género que yo esté cocinando, ¿no es cierto?, permita que sus sabores ingresen al líquido y asimismo la saborización del líquido va a permitir que se impregnen los sabores, ¿no es cierto?, en el pescado. Además de eso, que el pochado necesita un tiempo prolongado de cocción, no se hace de forma rápida como por ejemplo un hervido, ¿ya? Porque lo que yo necesito es que de forma muy paulatina, suave, ¿no es cierto?, se vaya adquiriendo el sabor del líquido hacia el género o el sabor del género hacia el líquido. En el pochado yo puedo utilizar líquidos saborizados que incluso luego me pueden favorecer o que puedo utilizar para reducir, hacer una salsa de acompañamiento o incluso el líquido del pochado yo puedo reutilizarlo para realizar nuevamente una cocción del mismo producto. ¿Por qué? Porque el hecho de no superar el punto de ebullición evita que se evapore el líquido, ¿verdad? Y más bien lo que yo estoy haciendo es cargándole de sabor al producto, ¿no es cierto?, y al líquido de cocción. Y entonces acá podemos ver que solamente tenemos un punto de humo, ¿no es cierto?, en el líquido. Me fui muy atrás. ¿Ya? Aquí podemos observar que el líquido que yo estoy utilizando para cocer este pedazo, este cerdo creo que es, o es un pedazo de pescado, pero no hay burbujeo, ¿verdad? Está por abajo del punto de ebullición. El líquido tiene que estar lo suficientemente aromatizado, saborizado para poder realizar la cocción del pochado. Ya. Ahora, este sistema aquí ya con el blanqueado voy a hacer una diferenciación importante, que he colocado aquí la técnica de blanqueado justamente para poder realizar esta comparación. No vamos a considerar el blanqueado como un proceso de cocción, sino más bien como un proceso de precocción, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a terminar de cocer el producto, ¿no es cierto?, con esta técnica. Incluso esta puede ser utilizada como un proceso anterior, ¿ya? De un género para que luego este pueda recibir otro sistema de cocción.
¿Qué significa blanqueado? Cocinar parcialmente un alimento o precocinar parcialmente un alimento en agua, ¿sí? Lo que normalmente se hace cuando aplico la técnica del blanqueado es someter al alimento, ¿no es cierto? Cuando el líquido, el agua está a punto de ebullición, ¿qué es lo que sucede? Baja la temperatura del agua, ¿no es cierto? Y yo tengo que retirar el alimento justo antes de que inicie otra vez el punto de ebullición en el líquido. ¿Por qué? Porque el hecho de yo someter o colocar alimentos, ¿no es cierto?, dentro de un líquido que está a punto de ebullición, al yo ingresar con los alimentos, estos por el choque térmico van a permitir que baje la temperatura del agua, ¿sí? Y que se blanqueen durante este tiempo los productos y enseguida cuando regrese el punto de ebullición es cuando yo debo sacar el alimento, ¿sí? Y colocarlo en un medio como agua con hielo puede ser o solamente agua, ¿para qué? Para cortar la cocción, ¿ya? En el caso del blanqueado, podemos utilizar la técnica del blanqueado de dos maneras, ¿sí? O hay dos técnicas básicas para realizar el blanqueado. Sí se aplica, obviamente, para géneros cárnicos. Hemos hecho blanqueado nosotros, por ejemplo, en primer nivel de hojas, ¿verdad? ¿Para qué realizábamos el blanqueado de las hojas, por ejemplo? A ver si alguien me ayuda. Para mantener su color, el verdor de las hojas. Exacto, mantenemos, ¿no es cierto? Se fijan los colores verdes, en este caso, para las hojas. ¿Para qué en otro producto yo puedo aplicar el blanqueado? De los productos que ustedes ya han realizado cocción. A ver, me ayuda Luis Coello. ¿Qué otro producto puedo aplicar yo la técnica del blanqueado? Hablando de los que ustedes ya realizaron en primero. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Ya. Eh, Puede ser otro vegetal, decía, ¿no es cierto? Las zanahorias igual. Ya, las zanahorias. Las zanahorias yo puedo blanquearlas para luego prepararlas para otro método de cocción, ¿verdad? Ajá, sí, De hecho en las técnicas anteriores que hicimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la del salteado, mencionábamos que podíamos darle un proceso de blanqueado, ¿verdad? A los vegetales, sí, en este caso, para luego finalizar la cocción, considerando obviamente que estos vegetales son vegetales de dureza, de mucha dureza. Entonces, la técnica del blanqueado aplica perfectamente para este tipo de géneros, ¿ya? Entonces, recuerden que en el caso de los vegetales, yo aplico la técnica del blanqueado ¿para qué? Para ablandar, ¿no es cierto? Pero también para, por ejemplo, en el caso de las hojas, fijar colores, ¿verdad? Y mejorar el resultado final de mis salsas, por ejemplo, con estas hojas, ¿ya? Además, también podría utilizar la técnica del blanqueado en las mismas hojas si es que yo estoy trabajando, por ejemplo, un producto final o que incluso puedo aplicar otro sistema de cocción como tal vez un glaseado, ya donde voy a tener cocción de hojas, pero yo necesito mantener el color, ¿sí? Y las características nutricionales de este producto, ¿ya? Ahora, yo realizo el blanqueado de dos maneras, ¿ya? O voy a tener dos formas de realizar el blanqueado con un fin diferente. Yo blanqueo obviamente en agua y el único medio en el que yo voy a blanquear es en agua, porque si es que utilizara otro tipo de líquido ya sería otro proceso, ¿no es cierto? Para yo blanquear necesito agua. Y tengo dos maneras de blanquear. Cuando voy a partir de agua fría, ¿ya? Y este es el que se aplica mucho más a los géneros cárnicos, yo voy a utilizar agua fría. Voy a colocar el alimento en el agua fría y permitir ya que llegue hasta el punto Simer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago en este momento? Voy a retirar el producto, ¿no es cierto?, que está en cocción, cortarla utilizando un hielo o agua fría, ¿ya? Y de esta manera yo puedo lograr, por ejemplo, disolver sangre de los géneros cárnicos, disolver la sal o impurezas que se encuentran en los huesos y en las carnes, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo agua que no está a punto de ebullición, agua fría, ¿sí? Dejo que empiece a ascender, ¿no es cierto?, la temperatura, llega al punto Siemens, coloco
el alimento, ¿ya? O incluso puedo colocarlo antes de que llegue al punto simmer. Cuando ya ha llegado hasta el punto simmer, yo retiro de la cocción y esto va a ayudar a que se disuelva la sangre, por ejemplo, de los huesos o de los géneros cárnicos, o incluso cuando tengo productos que tienen mucho contenido salino, como por ejemplo los curados, cuando tengo carnes saladas y demás, yo ¿qué es lo que voy a hacer? Utilizar la técnica del blanqueado cuando estoy todavía en un punto simmer, ¿sí? Esto ayuda a que se retiren las impurezas y que estas impurezas se queden en el líquido del blanqueado, ¿ya? Entonces, es una técnica que tal vez no es muy común porque recién estamos empezando a trabajar con géneros cárnicos, pero se realiza incluso con los huesos en los fondos y esto permite que todas estas impurezas migren hacia el líquido. Cuando ustedes inician el proceso de cocción de un fondo, ¿cómo tiene que estar el agua? Desde frío. Fría, ¿verdad? Está el agua fría, los vegetales los colocamos en ese momento, los huesos colocamos en ese momento, y en ese momento empezamos o permitimos que empiece a subir la temperatura hasta el punto simmer, y de esta manera, al yo tener que de forma muy paulatina, muy suavita, subir la temperatura, entonces voy a hacer que todos los sabores, que toda la estructura, la sal o las impurezas de los huesos o de los productos cárnicos vayan o migren hacia el líquido, ¿sí? Entonces, el blanqueado con esta técnica debería utilizarse solamente en el caso de realizar preparar, por ejemplo, huesos para fondos o preparar carnes para otro sistema de cocción, o cuando tengo que limpiar, por ejemplo, de las carnes, el exceso de sal que puedo tener, ¿sí? O impurezas. En cambio, el blanqueado que yo hago utilizando agua ya desde el punto de ebullición, agua que está hirviendo, ¿sí? Esto va a ayudar a que se cierren los poros del alimento, en este caso del género cárnico, y que se mantengan todos los ácidos dentro del alimento. O sea, todos estos sabores se mantienen dentro del alimento. Si bien no es una técnica que se aplique mucho, ¿sí? Se la realiza. En algún momento la tenemos que realizar, sobre todo cuando hacemos cocciones prolongadas. Yo lo que puedo hacer es el blanqueado que yo hago con agua a punto de ebullición, al tener calor por arriba del punto de ebullición, esto genera que de alguna manera se dé un choque térmico en el alimento que va a permitir que se cierren los poros, ¿sí? Entonces, en este caso yo voy a tener un producto, un género cárnico, que fue sometido a alta temperatura por un corto tiempo. Recuerden que el blanqueado no necesita mucho tiempo o exposición del producto a mucho tiempo, sino más bien es un proceso que va a requerir, ¿no es cierto?, que el alimento entre, baja la temperatura y cuando vuelve a ebullir el líquido, yo debo retirar, ¿sí?, y cortar la cocción. Entonces, sí podemos aplicar a los géneros cárnicos. Hemos visto la diferencia entre el blanqueado a partir de agua fría, ¿no es cierto?, y cuál es la función con los cárnicos y los huesos, y la función del blanqueado en agua a punto de ebullición para los géneros cárnicos, que en este caso sería cerrar los poros del alimento para que se mantengan los sabores y los ácidos dentro, ¿sí?, del producto. En el caso de los vegetales, ya sabemos que, bueno, obviamente ayuda a mantener los colores, destruir enzimas, ¿ya? Y también podemos utilizar, por ejemplo, para tomates, ¿no es cierto?, para pelar la piel, el famoso concassé se realiza utilizando, ¿no es cierto?, un blanqueado como la técnica principal. Profe, cocción a la inglesa es lo mismo que lo que nos está explicando. No, cocción a la inglesa es lo que yo realizo con un hervido, Luis. Luis, ¿no es cierto? Luis me preguntó. Sí. Pedro. ¿Cedeño? Sí. Ya. Sí. La cocción a la inglesa que ustedes han realizado en primer nivel, ¿qué requiere? Agua, sal, ¿verdad? Entonces, la cocción a la Agua, inglesa... sal y choque térmico. ¿Perdón? La consigna que nos daban era cocción a la inglesa, era que esté a punto de ebullición, metíamos el producto, o sea, igual que blanquear, con sal y luego choque térmico. Ya.
pero en el caso de la cocción a la inglesa, más bien podríamos relacionarla con el hervido, porque aquí vamos a utilizar un tiempo un poquito más prolongado, ¿sí? Sobre todo si es que utilizan ustedes géneros vegetales, obviamente el tiempo va a ser menor, pero ya esto aplicando a géneros cárnicos, yo no podía, por ejemplo, hacer una cocción a la inglesa solamente ingresando el alimento proteico y volviéndolo a sacar. Ahí estaría haciendo un blanqueado, ¿sí? Y como tengo agua, sal, entonces, y me voy a prolongar un poquito más, entonces voy a tener un hervido, ¿sí? Entonces, más bien yo podría categorizar a la cocción a la inglesa como un hervido, ¿ya? Y obviamente la inglesa dice que utilizo sal, entonces eso es una característica también propia de técnica de cocción, ¿ya? Entonces, con los vegetales, de pronto el tiempo que yo les voy a someter, ¿no es cierto?, es menor y podría caracterizar tal vez esto como un blanqueado. Pero ya si voy a cocinar un género cárnico y la cocción es más prolongada, entonces sí es importante que, que ustedes apliquen mayor tiempo, entonces ya no estaríamos, ¿no es cierto?, utilizando la técnica del blanqueado como tal. Ya no sé si queda claro la Sí, profe. diferencia. Ya. Bien. Ya. Otra de las formas de cocinar en medio líquido es la cocción al vapor. Aunque en este sistema de cocción que vamos a aplicar, el alimento no va a estar en contacto directo con el líquido de cocción, sino más bien con el vapor que se genera, ¿ya? Consideramos esto como un sistema de cocción porque permite de alguna manera que asimismo el sabor y las características nutricionales de los alimentos se queden dentro del mismo, ¿sí? La cocción al vapor, por lo general, se produce en ollas especiales que están diseñadas para que el vapor llegue directamente al alimento, ya sin que éste tenga contacto con el agua. El término vapor también se refiere a los alimentos que han sido envueltos en papel aluminio, por ejemplo, en plástico film. En algunos casos se utilizan hojas también, nuestros famosos envueltos, ¿verdad? Que se cocinan al vapor, ¿no es cierto? Y aquí también, haciendo referencia un poco a la cocción en aluminio y plástico, vamos a analizar la cocción del papilós, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una cocción al vapor, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo es aplicar temperatura utilizando un medio líquido, que en este caso es el agua, sin tener contacto directo con los alimentos, pero sí utilizando el calor que genera el vapor, que es bastante alto, ¿no es cierto? No sé si ustedes alguna vez se han quemado abriendo una olla, por ejemplo, tamalera, o cuando estamos cocinando arroz en cantidades grandes, destapamos y muchas veces nos da el vapor, ¿no es cierto? Y nos quemamos, incluso el agua, o sea, el vapor realmente tiene, ¿no es cierto?, una temperatura bastante alta que puede hacer que nos quememos con facilidad. Entonces, esta transmisión de calor a través del vapor también logra que se cocinen los alimentos, sobre todo los vegetales, ¿sí? Sin embargo, los productos cárnicos que podemos aplicar con este sistema de cocción van a ser mariscos, van a ser pescados. Puedo cocinar también cortes de primera categoría como el solomillo o el lomo falda de cerdo. Se puede cocinar pechuga de pollo también. Se puede cocinar cortes de primera categoría de la res como el lomo fino, ¿sí? Entonces, si bien son sistemas de cocción que utilizan el agua como medio, o en el caso del vapor utiliza el vapor, ¿no es cierto?, generado por el agua, de pronto podemos pensar que son sistemas de cocción que van a tardar más tiempo en cocinar los géneros cárnicos por su misma estructura. Sin embargo, se recomienda que se apliquen cortes de primera categoría y pescados y mariscos, ¿sí? No podríamos cocinar, por ejemplo, aquí me invento un salón de res, ¿ya? O unas costillas de cerdo, porque si bien se van a cocinar, pero va a tardar muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Y posiblemente la terneza de la carne no va a ser la misma que cuando yo aplico calor directo, ¿no es cierto?, sobre un recipiente
o calor seco, ¿no es cierto? O fritura, como ya hemos visto, porque la temperatura que se maneja aquí es mucho más alta, ¿ya? Y obviamente la exposición de los alimentos va a ser menor. En el caso del vapor, entonces vamos a emplear poco tiempo y costes de cárnicos que requieren menos tiempo de cocción. Aquí en esta fotografía tenemos en la parte de arriba vegetales. No sé si se ve bien, pero en la parte de abajo tenemos un filete de pescado, ¿sí? Que puede ser una trucha o un salmón, junto con tomates. Entonces, aparte del vapor, lo que va a hacer es transmitir, ¿no es cierto?, de mejor manera los sabores de los vegetales también hacia los productos, en este caso cárnicos que tenemos, ¿ya? Entonces es una buena opción, sobre todo si queremos, ¿no es cierto?, generar el uso de menos cantidad de grasa o queremos que los alimentos mantengan su sabor, porque al no estar en contacto directo con el líquido, ¿no es cierto? Entonces los sápidos, los sabores van a quedar dentro del alimento, ¿sí? Entonces, vamos hasta aquí. No sé si es que tenemos alguna pregunta. Se nos va a acabar ya mismo el tiempo. Luego de eso nos vamos a conectar a las 8, ¿les parece? Bueno, profe. Ya. Ya, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Yo luego igual voy a retroalimentar, les voy a hacer unas preguntas sobre la diferencia entre un método y otro. Si es que pueden, mientras son las 8, volver a ver incluso la presentación, sería bueno. ¿Ya? No hay preguntas entonces hasta aquí. Ok, No, todo claro. ya. Entonces, antes de continuar, porque el siguiente sistema de cocción es ¿cómo es? El papilot, que ahí vamos a tardarnos un poquito más. Entonces, iniciamos la siguiente sesión a las 8 y continuamos con la explicación, ¿ya? Bueno. Ya, ¿Ya? profe. Ok. Ya nos vemos entonces, chicos.